El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es el ministro de Salud y es quien pues tiene hoy la noticia del día. Ministro, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo especial para usted, para todos sus radioyentes y por supuesto a su equipo de trabajo. Los oyentes están muy preocupados por el tema de abastecimiento de medicamentos. Ministro, después de denuncias que van, que vienen, después de lo que escuchamos del propio presidente de la República, yo diría en tono mayor, en tono alto, hoy, 26 de marzo, miércoles, ¿cuál es la situación del abastecimiento de medicamentos básicos en Colombia? Yo quisiera, si me lo permite, doctor Cristo, es decir algo. Yo comenzaría por retrotraer un informe que salió en el tiempo, sale casi siempre noticias de hace 100 años, de hace 50 años, de hace 25 años, y ya desde ese momento, hace 25 años, comenzamos a ver que el sistema tenía graves fallas estructurales. Por eso la Corte en sentencia T-760 del 2008 fue claro de dar una respuesta a la violación generalizada del derecho fundamental a la salud y decía que las causas son de las fallas estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y estamos hablando del 2008. Después vimos cómo, por ejemplo, el Partido Liberal le hacía un debate al doctor Uribe y lo señalaba siendo él el que conformó la Ley 100, y decía en El Espectador en el 2010, culpaban a Uribe de la quiebra del sistema de salud. Posteriormente, para no mencionar más, llega el doctor Santos y dice que los hospitales públicos están quebrados. Y yo ayer pude mostrar en el Consejo de Ministros todas las noticias que a través de los últimos 20, 15, 10, 5, 3 años muestran con mucha claridad cómo desafortunadamente ha habido siempre un grave problema en el tema del suministro de medicamentos. ¿Qué es lo que sucede? Hoy hay una crisis general, estructural del sistema. El sistema, cuando el presidente llega hace 2 años y medio, fue claro y enfático en decir que había que hacer una reforma. La reforma contempla, primero, salir de un sistema que se ha dedicado solamente a curar la enfermedad y no a prevenirla, ni a promover la salud, ni a hacer la atención primaria. Y por supuesto, llega todo el mundo enfermo a los hospitales o llenan las urgencias porque no son atendidos. Y fuera de eso, si hay han dejado una cantidad de deudas que se vienen acumulando permanentemente, y hoy ya tenemos deudas por encima de 25 billones de pesos. La reforma es clara en el sistema de comenzar a adelantar algo que se dejó, que es la prevención, la promoción y la atención primaria, que se dejó a un lado. Vastos sectores de país están totalmente abandonados en salud. Viene el problema financiero, que hoy es casi imposible poder cubrir. No hay una EPS hoy que no le deba a todos los proveedores, a las clínicas. Suman más de 25 billones de pesos las deudas. Entonces el sistema comienza a colapsar. Por eso es importante la reforma, es urgente la reforma, y en la reforma se contempla, por ejemplo, para el primer año poder tener recursos adicionales por cerca de 6 a 7 billones de pesos y así continuar para poder fortalecer económicamente el sistema. Entonces comienzan a presentarse fenómenos. Si no es rentable la pediatría, cierran la pediatría. Entonces es el gobierno el que tiene que abrir los pabellones de pediatría. Cierran las maternidades, entonces el gobierno tiene que abrir las maternidades. Y si no hay medicamentos, como sucedió acá, porque desafortunadamente el doctor Duque creó unos gestores que se volvieron unos grandes monopolios. Y apenas entonces entró en un proceso, Audifarma entró en un proceso de lo que llaman PRI, que es un programa de recomposición, que es casi como decir, bregar a no caer en la quiebra, debiendo grandes cantidades de recursos, se retira de una forma improvisada, inclusive engañando a la nueva EPS,
porque les dimos más de 280.000 millones de pesos en 2 meses y decidieron retirarse sin poder nosotros tener la posibilidad de cubrir muchos sectores, especialmente los del eje cafetero y el Valle del Cauca. Entonces, estamos en este momento reorganizando y bregando a cubrir esa situación. Y por el otro lado se presentan situaciones que cuando se presentan, como por ejemplo la acumulación de ciertos medicamentos, o por ejemplo, hay un hipoglicemiante para la diabetes, pero resulta que ahora apareció que el hipoglicemiante sirve para adelgazar, entonces resulta que van y buscan los diabéticos el hipoglicemiante y no le encuentran porque se está utilizando a mejor precio y con mayor consumo para adelgazar. Entonces, estas son situaciones que, por supuesto, vuelvo y repito, no son nuevas, que encara el sistema y que tenemos que irlo solucionando paulatinamente. Ministro, usted ha puesto el dedo en la llaga con el tema de los medicamentos que están almacenados, entiendo, para ustedes de manera irregular. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de que la fuerza pública entre a esos sitios donde supuestamente están almacenados irregularmente los medicamentos de primera mano que necesita la población hoy en Colombia? Es decir, que la policía, el ejército, se tome una bodega de un laboratorio y saque los medicamentos. Yo voy a contestar la pregunta de esta manera, especialmente refiriéndome a las palabras del señor presidente Gustavo Petro. Nosotros, y especialmente este gobierno, obrará de acuerdo a la Constitución y la ley. Y por supuesto eso implica llegar y a utilizar la Constitución y la ley. Hasta allá es que nosotros obramos. Habría que ver en detalle cada uno de los temas para saber cuándo tiene que intervenir la fuerza pública, cuándo no debe intervenir la fuerza pública, cuándo es acaparamiento, cuánto se está especulando con un producto, etcétera, etcétera. Nosotros ya lo hemos hecho aquí. Yo, por primera vez, este gobierno tomó una determinación, lo que se llama una licencia obligatoria. Nosotros teníamos aquí, no pudimos negociar con un laboratorio. Ese laboratorio cobraba 410.000 pesos por 30 grajeas. Acabamos de importar 1 millón de tratamientos, ¿no es cierto? Tenemos en este momento 890.000 frascos para atender a más de 50.000 personas VIH positivo. ¿Cuánto nos costó? Ya no nos costó 410.000 pesos, nos costaron 14.000 pesos. Los gestores que tienen medicamentos no los están suministrando. Ayer mostramos cómo, por ejemplo, no entregaban pañales en el Restrepo, pero sí comenzaron a sacar todos los pañales que tenían en esa bodega para que de pronto no pudiera llegar allá y confirmarse de que estaban acumulando los pañales. Si hay necesidad de intervenir de acuerdo a la Constitución y la ley, tendremos que hacerlo. Ministro, usted tiene la gentileza de darnos el nombre de esa empresa que tenía medicamentos de 410.000 pesos que el gobierno a 14.000. Me da pena, no lo doy por respeto al laboratorio. Nos reunimos 3 veces en mi despacho, no pudimos llegar a un precio razonable. Aplicamos lo que han aplicado todos los gobiernos, sobre todo para salvaguardar de unas personas que siempre han sido estigmatizadas. Yo en mi juventud vi morir muchos jóvenes por esa enfermedad. Eran VIH positivos, no había cura. Hoy tenemos una cura. Hoy una persona, desde que esté bien tratada con el dolutegravir, que fue lo que importamos a 14.000 pesos en vez de 410.000 pesos, con un tratamiento de los que hoy traemos, podemos tratar casi 40 personas, que era lo que nos costaba antes tratar, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo lo que tenemos que hacer de acuerdo a la ley y a la Constitución. No fue capaz Alejandro Gaviria, que tanto critica, no fue capaz de hacerlos. Se asustó. Lo llamaron de la Embajada de Estados Unidos y se asustó porque entonces iba a acabar el TLC.
A mí también me asustaron aquí. Aquí llegó un jefe comercial de una importantísima república y de un reino muy importante, que inclusive desde la época de la independencia luchó con nosotros para nuestra liberación y me amenazó que eso podría deteriorar las relaciones con el reino. Y yo le dije, no, es que aquí tenemos que salvaguardar la vida de la gente, la vida de las personas que sufren. Hoy afortunadamente tenemos tratamiento gratuito para todos los VIH positivos, que pueden llegar a ser 200,000 personas, mujeres, hombres, niños, madres, para curarlas totalmente y puedan vivir una vida sin complicaciones, y con el tratamiento ya no son portadores, ya no contaminan y fuera de eso pueden vivir una vida tan larga como la de cualquier ciudadano. Entonces eso es lo que nos toca que hacer. De acuerdo a la Constitución de la ley tendremos que orar. Bueno, ministro, no nos dio el laboratorio, pero sí nos dio el país, ¿no? Porque no es muy difícil adivinar. Hay muchos reinos. Hay muchos reinos, pero que nos ayudaron en aquellas épocas. Solo hay uno. Ministro, en la consulta popular que propone el gobierno, está inspirada al comienzo por el tema de la reforma laboral. Cuando el presidente ve que perdió el esfuerzo en el Congreso de la República y que pasó lo que pasó, pues se va a la consulta popular, que es una herramienta que está considerada en nuestra Constitución. En esa consulta, para usted, ¿cabe o no cabe una pregunta sobre la salud? El señor presidente el día de ayer contestó esa pregunta. Dijo con mucha claridad que en la consulta no iban sino los temas laborales, que son fundamentales e importantes. Hay cosas tan sencillas, doctor Cristo, ¿cómo es posible que no puedan tener las personas que inician su trabajo a las 6 de la tarde, puedan tener el apoyo nocturno, el sobrecosto nocturno que hay en todas y cada una de las repúblicas civilizadas y de los países civilizados del mundo? O sea, hay cosas tan sencillas. Yo le quiero decir, yo trabajé un día, yo hice una práctica porque estudié zootecnia antes de estudiar medicina en Holanda. Y yo estaba haciendo una práctica, y la práctica quise hacerla en un matadero. Sacrificaban 2.500 cerdos diarios. Estuve en toda la cadena de trabajo. Y un día me dijeron que si yo podía ir un día, y dije sí, con mucho gusto. ¿Por qué? Me dijo, no, venga, trabaje, le vamos a pagar triple. Y yo fui a trabajar ese día, nadie trabajó, fuimos unos que quisimos trabajar, nos pagaron triple. Nos dieron almuerzo, un almuerzo fabuloso, y después pregunté, ¿y por qué me estaban pagando triple? Es el Día de la Reina, y entonces aquí no se trabaja, y por tanto estamos pagando triple. Entonces, ¿cómo no se puede pagar los días domingo, pagarlos como los pagan en todas las sociedades civilizadas? Si somos de la OCDE, somos los únicos que estamos incumpliendo por lo menos los temas laborales, que son los mínimos que deben de tener los trabajadores. Y el trabajo es el que produce la riqueza. No es el capital el que produce la riqueza, es el trabajo que produce el capital y la riqueza. Entonces, yo creo que aquí estamos y seguimos teniendo, por ejemplo, en salud, hay 1 millón de personas trabajando de una manera precaria. Y por eso ya no hay proletariado. Aquí lo que hay es un precariato que desafortunadamente subsiste sobre la base de la miseria y los salarios especulativos. Yo creo que tenemos que cambiar eso, si no este país nunca va a tener la paz que todos anhelamos. Ministro, yo quiero que usted nos ayude a entender algo. Aquí hemos evidenciado en la W que si un paciente va al canal institucional, si un paciente va por la EPS a pedir un medicamento, el medicamento no lo hay. Pero si el mismo paciente va a la farmacia de enfrente a comprar el medicamento, puede pedir 1 o puede pedir 15 y esos sí se los venden. Ministro, ¿quién regula ese porcentaje de medicamentos que va a un lado y que va al otro? O si es un porcentaje que únicamente está regulado por el dinero que pasa a la EPS. Esa sí es una buena pregunta, porque generalmente llegan y dicen, por ejemplo, hubo una situación como por ejemplo del caso de anticonceptivos. Eso es un tema que se me presentó a mí cuando recién llegué. Y resulta que en todas las farmacias sí lo había. Ahora, había un problema con la gente. Yo, por ejemplo, uso aspirina. Yo voy y compro aspirina.
aspirina de 100 miligramos. Yo no pido cardioaspirina, la cardioaspirina vale mucho más, vale 3 veces más de una simple aspirina de 10 miligramos. Entonces la gente está acostumbrada al nombre específico y no al nombre genérico. Yo, por ejemplo, voy a la droguería y siempre pido el nombre genérico. Entonces muchas veces dicen que no hay, pero resulta que sí está el nombre genérico. Por ejemplo, telmisartán, yo tomo telmisartán, 80 miligramos. Pero si usted pide otro medicamento diferente, ¿no es cierto?, que no es el genérico, porque la gente le tiene temor al genérico, entonces no aparece. Ah, no, ese no hay, pero resulta que si usted pide el genérico que es temmisartán, ahí sí hay. Entonces hay una situación supremamente compleja porque entonces dicen que no hay, pero sí hay para venderlo y expenderlo en lo privado, y por esa razón pues muchos problemas se presentan porque no se vende adecuadamente y la gente a veces tiene temor de no estar tomando el medicamento genérico, que yo creo que todos debemos acostumbrarnos a poder tomar el medicamento genérico. Ministro, y en línea con esa pregunta que le hacía Camila, también nos hemos preguntado aquí en la mesa, ¿qué tanto está obligado o no el gestor farmacéutico a entregar un medicamento independientemente, o bueno, si no se le ha pagado, si ellos no han recibido el pago de parte de la EPS o de parte del gobierno? ¿Qué tanto está obligado ese gestor farmacéutico a entregar ese medicamento al paciente? Voy a darle un ejemplo. Uh-huh. Nosotros cuando llegan las intervenciones llegan e inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede hoy? Mira el problema que tenemos. La Contraloría General de la Nación hizo. Voy a ir un poquito, si usted me lo permite. A mí me hacen ir las EPS a que vaya. Hicimos 17 reuniones en el año 2023 y otras reuniones más y nosotros no llegamos a ninguna situación de que la UPC fuera insuficiente. Reuniéndonos con ellos el año pasado. Me hicieron ir a la Procuraduría. Yo recusé a la Procuradora. Entonces terminamos en la Contraloría. En la Contraloría ellos presentaron sus alegatos y yo presenté mi alegato. La Contraloría investigó. Entonces investigó que en el 2020 las EPS no pudieron determinar qué habían hecho con 6 billones de pesos. Eso está ahorita en investigación. 6 billones de pesos no pudieron demostrar las EPS que habían hecho con esos 6 billones en el 2020. Gravísimo. Pero no fuera eso, dijeron que no les alcanzaba la plata y les demostró la Contraloría que habían tenido durante el 2020 excedentes por 3.8 billones. En el 2020, en el 2021 excedentes por 1.8 billones. Excedentes en el 2022 por 1.2 billones. Recursos adicionales. Entonces, nosotros vemos y llegamos y encontramos unas EPS que no tienen capital, que no tienen reservas, que no tienen patrimonio y que tienen una cantidad de deudas y toca que intervenirlas. Al intervenirlas, las deudas que están ahí no se pueden, no quedan congeladas. Pero ¿qué sucede? Se venían pagando deudas pasadas con los recursos que obtenían las EPS en el mismo año. Voy a decir, estábamos con el dinero que recibían las EPS, este año se estaba pagando lo de años anteriores, lo que quedaba, lo que no se había pagado el año pasado. La Contraloría dijo que no se podía pagar, nos frenó entonces el pago. Quedamos emproblemados porque no podemos pagar las deudas del año pasado. Por eso es importante la reforma. Es urgente la reforma para poder pagar las deudas que se deben en todo el sistema, pagarle a las clínicas, a los hospitales, pagarle para que las EPS puedan pagar todo lo que adeudan, que deben hoy cerca de 23, 25 billones de pesos, y eso que faltan todavía cifras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a dar el caso claro de Audifarma. Entre el mes de diciembre, enero, y el mes de febrero se le dieron 280.000 millones de pesos. ¿Cómo se niega Audifarma a entregar los medicamentos que tiene en bodega? ¿Por qué se niega? ¿Por qué de un momento abruptamente se retira, cierra los expendios y nos deja sin tener
cómo suministrar el medicamento. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y en cambio sí, siguen construyendo, mientras está diciendo que tiene problemas económicos, sigue construyendo clínicas en Pereira. Eso no puede ser tampoco. Eso no puede ser tampoco. Ministro, la Procuraduría General dijo ayer que el Ministerio de la Salud está desafiando la orden de la Corte Constitucional de revisar la suficiencia de la UPC, que usted convocó a unas mesas pero para escuchar, y que lo que ordena la Corte es que esas mesas deben es decidir sobre el reajuste de la UPC, que no es suficiente. Lo dice la Procuraduría, no lo digo yo, lo dice la Procuraduría y lo presenta en un informe. ¿Cuándo va a ocurrir eso realmente? Yo respeto a la Procuraduría y respeto todo a la Corte, a la justicia, a todo. Yo estoy haciendo exactamente lo que me dijo a mí la Corte. Una mesa que tiene que trabajar durante 2 meses. Yo por eso fue que pedí y no les gustó que yo hubiera pedido que me resolvieran algunos temas que yo consideraba oportunos que la Corte me delimitara. Porque resulta que en casos administrativos no es la Corte la que determina, no me puede quitar mis funciones. Es solamente el Consejo de Estado el que decide sobre los temas administrativos. Y es claro y enfático la ley, la Constitución, de que el que determina la UPC es el Ministerio de Salud después de un estudio técnico que está claramente establecido y que se viene haciendo por más de 14 años. Entonces, lo que nosotros estamos es reuniéndonos y recibiendo absolutamente todos y cada uno de los análisis que puedan estar haciendo cada uno de los diferentes sectores. Además, le solicité a la Corte, dígame entonces usted cuál es el estudio que usted tiene para determinar que la UPC es insuficiente. Es el día de hoy que la Corte no me ha mandado ningún estudio y dijo que ellos no eran los que determinaban si era suficiente o no la UPC. Vea que el reclamo mío, la solicitud de que me informaran ciertos puntos fue claro y enfático, y de pronto no ha leído la Procuraduría. Yo creo que yo tengo unas relaciones muy claras con el doctor El Hash, y creo que de pronto no han revisado claramente qué fue en la solicitud que nosotros le hicimos para un esclarecimiento del auto, en donde determina que solamente el Ministerio de Salud es el que determina la UPC después de un estudio técnico riguroso de acuerdo a los parámetros que siempre se han estipulado durante más de una década. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el ejercicio que la Corte nos solicitó y lo estamos haciendo de la manera más consciente y clara y definitiva. Venga, ministro, yo quiero devolverme al tema de Audiofarma, porque de Audiofarma nos dicen que ellos no terminaron el contrato porque sí, sino que el contrato con Nueva EPS ya se había finalizado, se finalizaba en marzo, y que con el fin del contrato pues se llega al fin de los servicios, pero que a la Nueva EPS le habían dicho ya hace 6 meses que el contrato iba a finalizar y Nueva EPS no quiso ampliar ese contrato. ¿Usted sabe si esto es así o Audiofarma? Bueno, esa es una pregunta. Ayer dijo todo lo contrario el doctor Bernardo Camacho, que es el interventor de la Nueva EPS. Y no podía aducir de ninguna manera a Audiofarma que no se le hubiera pagado, porque se hizo un gran esfuerzo para entregarle en menos de 3 meses más de 280.000 millones de pesos, que quedan ahí como constancia de los pagos que se le hicieron a esa entidad. Sí, pero ministro... Yo no necesito retirarme. Tengo aquí al secretario de Estado de Salud de España a las 8 de la mañana. Usted sabe que ellos son muy aplicados, ya están aquí en mi oficina. Si quieren, mañana podemos continuar. Si alguna cosa quedó para contestar, con mucho gusto, pues estoy dispuesto a hacerlo el día de mañana. Yo lo entiendo perfectamente, ministro, y no tenemos sino agradecimiento por su... Muchas gracias, doctor Cristo, muy amable, muy agradecido. Muy amable, ministro. Y le quiero solamente decir una cosa. No alcancé a oír la noticia de mi hijo, pero yo voy a decirle, porque siempre he sido un hombre de palabra. Mi hijo se ha ganado todo
Inclusive nadie sabía que era hijo mío, porque si hubiera sido hijo mío, tal vez de pronto hubiera tenido traumatismos en la función pública. Todo lo que él es hoy se lo ha ganado solo, con su propio trabajo y su propia dedicación. Muchas gracias y agradecerles que se han referido de una manera muy clara y muy sincera con un hombre como mi hijo que yo le dije, usted lo único que tiene que decir es que no es hijo mío, sino usted no va a poder pasar todos los filtros. Él estuvo 4 años primero en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allá logró desentrabar el problema que teníamos con el atún y Estados Unidos. Y entró por concurso a ProColombia. Llegó a Londres por concurso en ProColombia. Tanto fue así que él debía haber ido irse para Londres antes de este gobierno, pero fue este gobierno el que le trancó hasta octubre el nombramiento. Ahí me tocó que decir que era hijo mío, para poder que se pudiera haber ido para allá, para Londres, concurso que se ha ganado con anterioridad en el gobierno de Duque. Entonces, yo me siento honrado de tener un hijo que se lo ha ganado todo por su propio esfuerzo. Y quiero confesarles que nunca intervine, hubiera podido intervenir hace mucho tiempo y no intervinimos. Hubo mi hijo lleva ya casi 2 años en Londres y la directora me dijo a mí que si era mi hijo. Le dije sí, pero por favor no lo van a nombrar porque me va a ganar un problema. Entonces, esto lo hizo ProColombia por el trabajo que ha venido realizando. Yo le agradezco mucho que han sido muy formales conmigo porque se lo merece. Muchas gracias a todas y todos. Sí, ministro, lo que hicimos fue leer su hoja de vida donde se confirma todo lo que usted ha dicho, pero ni más faltaba que ser su hijo le pueda ocasionar un problema a una hoja de vida. En otros gobiernos sí. Bueno. Y aquí también en porque dicen que uno lo está tratando de poner como cuota. Yo siempre... Pero es que mire... Yo tengo peleas con mi familia porque siempre que digo, no me pidan favores, por favor no me pidan favores. Pero es que mire muchos problemas en la vida. La contradicción viene del gobierno de Duque. Usted sabe muy bien cuántos funcionarios, por ser del gobierno de Duque, han salido de sus cargos. Usted lo sabe mejor que yo. Sí, Ministro, gracias. Feliz mañana. Gracias a ustedes, muy amablemente.